Para comentar sobre este 13 aniversario del día 11 de septiembre, fecha que cambió el transcurso de la historia, saludo con mucho gusto a Lorena Ruano. Ella es la directora de Estudios Internacionales, del programa Estudios Internacionales de la División, ¿verdad? De Estudios Internacionales del CIDE. ¿Cómo te va, querida Lorena? Bien, muchas gracias por la oportunidad. Qué momento tan difícil del mundo, ¿no? Sí, complicadísimo. La verdad es que ahora viendo las imágenes que nos pusieron tu equipo, es verdaderamente sobrecogedor ver lo que sucedió el 11 de septiembre. Y no solamente por la brutalidad de las imágenes en sí, sino recordar todo lo que pasó después y cómo cambió el mundo a partir de ese día. Sí. De haber pasado más o menos una década de paz liberal y consenso de Washington en que todos éramos democráticos y liberales en los años 90, a partir de ese día se pasó a un entorno internacional marcado por los temas de seguridad, por la pérdida de libertades en Occidente, debido justamente a las medidas que se tuvieron que tomar para hacer frente a la amenaza terrorista. Que no se acaba. Y que no se acaba. Y que, la primera reacción, además de Estados Unidos, fue bombardear Afganistán con un gran apoyo de la comunidad internacional, aprobado por Naciones Unidas. Pero sí es de notar que el mundo no estaba preparado para este tipo de actores internacionales, no estatales, poniendo en jaque a la potencia mundial. Pero hubo atentados después en Madrid, hubo atentados en Londres. Pero eso fue después de la invasión de Irak. Sí. Primero fueron a Afganistán, te digo, con cierta legitimidad, pero luego ya en 2003 la invasión a Irak generó mucho más desacuerdo entre Occidente. Los aliados europeos que acompañaron al presidente Bush en esa aventura, sí, que fueron Aznar y Tony Blair, luego sufrieron los atentados en sus propios países y de hecho a raíz de eso España se fue retirando de esta coalición. De esos apoyos. De esos apoyos, sobre todo en la guerra de Irak, que fue muy impopular, muy divisiva, que no tuvo apoyo de Naciones Unidas, etc. Y Estados Unidos se empantanó en dos guerras, ¿no? Tanto en Afganistán como en Irak, pero de las que apenas estaba saliendo. Pero no se resuelve. Ahora vemos que de todas formas crece otra vez esta circunstancia, yo no sé si la palabra es la adecuada, ¿no? De odio, o por lo menos muy adversa, de personas en Medio Oriente en contra de Estados Unidos. Pues sí, hay un crecimiento del fundamentalismo islámico que yo creo que es importante notar que en estos países del Medio Oriente el problema ha sido también un autoritarismo desde hace muchos años, sí, que solamente ha permitido un tipo de organización fuera del Estado, que ha sido la organización religiosa. Claro, y no hay posibilidad para los ciudadanos de esos países de tener otro tipo de expresión democrática. Nada, ¿no? O no había antes de la primavera árabe, sí, ¿no? Entonces esto ha fortalecido enormemente a los grupos que tienen una agenda política ligada al Islam. Eso por un lado. Por otro lado, es cierto también que de mucho tiempo se ha venido permitiendo que Arabia Saudita, y no solo como gobierno, sino que muchos de sus ciudadanos financien grupos extremistas suníes para hacerle frente a la amenaza iraní. Y esto viene desde, digamos, de la revolución del 79. Se hacen de armas y se hacen de equipo. Claro, ¿de dónde sacan el dinero? Claro. ¿No? El mismo Bin Laden, pues era un saudita, ¿no? Entonces, que de hecho recibió apoyo para luchar contra la invasión soviética en Afganistán, que inició en el 79. Entonces, de Estados Unidos, ¿no? De Estados Unidos y de Arabia Saudita. Sí. Entonces, sí es importante tener en cuenta que, esto no es nada más un fenómeno local, ¿no? Sino que es regional. ¿Qué crees que ocurra ahora? Bueno, vendrá otra vez un año más de conmemoración, seguramente en estos momentos, ¿no? En Nueva York, estos minutos de silencio que se va a llevar a cabo en la bolsa, las palabras del presidente Obama, en fin, pero vemos expresiones numerosas, no sé si grandes. Por ahí leía yo ayer que hay, no sé si 11, 15 aviones perdidos de alguna línea aérea en Oriente Medio, ya sabes, de estas líneas aéreas poco conocidas, poco visibles, que de pronto a lo mejor desechan algún avión viejo y pues el avión, en lugar de ser propiamente desmantelado o reciclado, pues
ya nadie sabe dónde está, ¿no? Y creo que ya han contabilizado algún tipo un número importante de aviones de estas líneas aéreas en Oriente Medio. Está también el tema de Chile, por ejemplo, que quisiera que viéramos un fragmentito de lo que dijo Michelle Bachelet respecto de lo que está ocurriendo en Chile. Está ocurriendo esta circunstancia difícil en toda esta región de Siria, y quisiera tu comentario respecto de dónde estamos parados. Vamos a ver este fragmento de Chile, si te parece. Nos parece que este es un acto abominable y que por tanto vamos a usar todo el peso de la ley, incluso invocando la ley antiterrorista, porque los responsables de estos actos tendrán que responder. Lo que ha sucedido hoy es horrible, tremendamente condenable, pero Chile es y seguirá siendo un país seguro. Y vamos a trabajar como gobierno y todas las instituciones para que todos los que vivimos en nuestra patria puedan saber que vamos a trabajar para protegerlo. Se habla en Chile de grupos antisistema. Todo este rompecabezas nos hace pensar que va a haber más terrorismo en el futuro. Pues bueno, yo creo que sí, o sea, que nos estamos moviendo de un mundo en el cual la violencia estaba centralizada por los estados y la guerra la llevaban a cabo los ejércitos, entre ellos, ¿no? Que es ahora que son los 100 años de la Primera Guerra Mundial también. Sí, ¿no? Pero eso ya parece que quedó como en primero de primaria de los conflictos. Pues no, porque todavía en Rusia se cuecen habas, ¿no? Sí. Y en Ucrania de ese tipo. Cierto. Pero es cierto que nos hemos movido a un mundo en el cual la amenaza es más bien de entes no estatales, de grupos internos, o sea, la violencia sobre todo dentro de los estados, más que entre estados. Y aquí tenemos más dificultad porque no tenemos tantos instrumentos desarrollados como a lo mejor tendríamos Naciones Unidas o el derecho internacional. Aquí tenemos pues más bien leyes antiterroristas que, como te comentaba al principio, terminan minando los derechos civiles y las libertades del público. Y además el terrorismo, pues bueno, tiene esta cualidad que ataca a civiles inocentes. No está atacando necesariamente a lo mejor a un gobierno o un ejército, ¿no? Sino que arrasa con todo y no respeta ninguna de las leyes del derecho de la guerra. Se termina el tiempo, te quiero preguntar, Lorena, ¿se requiere un nuevo organismo? ¿Se habla de esto en el mundo o no, que hable de la lucha contra el terrorismo multilateral? Ciertamente en el seno de Naciones Unidas hay muchas conferencias que hablan del tema. Hay cooperación informal, sobre todo entre Europa Occidental y Estados Unidos y Japón, y bueno, todos los aliados de Estados Unidos en este tema. Sí. Y no se va a quitar el dedo del renglón. No se va a formalizar una gran organización porque yo creo que ya no estamos en la era de crear grandes organizaciones, sino grupos más flexibles con temas específicos, ¿no? Pero este es un tema que ciertamente va a seguir saliendo. Ahora, lo que está sucediendo en Siria y en Irak ya es mucho más que un grupo terrorista. Ahí ya tenemos un ejército en forma que es combatiente dentro de una guerra a 3 o 4 bandas que hay en Siria y otra que hay en Irak y que además cruza 2 estados. O sea, la complejidad de ese conflicto es enorme, sí, ¿no? Y además también hay que añadir la política israelí, que tampoco ayuda. No, qué complicado, qué complicado. Bueno, algo comprendemos por lo menos de que la ecuación no está resuelta, ¿no? No está resuelta. Lorena, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, muy buen día. Tengan buen día.